Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos vea y de dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. Como cada domingo, pues es domingos qué, domingo qué fecha, amiga? 14 Domingo 14 de septiembre. de septiembre. Ya vamos a acercarnos al final de año, ya viene Navidad, ya viene Año Nuevo. Vamos a prepararnos, pues sobre todo sigamos aprendiendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Es para todo aquel que quiera escuchar, quiera aprender. Es para todos, pero sobre todo se necesita disposición y el deseo de querer oír y aprender qué dice la Biblia. Porque el mundo dice muchas cosas, pero qué dice la Biblia acerca de. En este domingo continuamos con la lectura de Hebreos capítulo 6 del versículo 13 al 20. ¿Lo tienes? 13 al 20, el título en la Biblia Las Américas es la promesa de Dios es segura. Y ahí, La esperanza, ancla del alma. la esperanza, ancla del alma. Para una cosa y para otra es lo mismo. ¿Qué es? Enseñanza espiritual. Sobre todo estamos muy enfocados en lo material muchas de las veces y dejamos lo espiritual en un lado sin acordarnos que lo espiritual es eterno y lo terrenal es momentáneo, es pasajero. Todo pasa en esta vida, vivimos, como dice el Salmo 90, crecemos como la hierba, en la mañana, en mediodía florecemos y en la tarde, ¿verdad? Es leve la estancia en este mundo, comparándolo con lo que Dios dice acerca de él, porque él no está sometido al tiempo, el tiempo está sometido a él. Dice el Salmo 90 que 1000 años delante de Dios son como en la mañana o el atardecer, un momento nada más, 1000 años humanos del ser humano. Esta mañana vamos a continuar entonces mirando la palabra de Dios precisamente en Hebreos capítulo 6 versículo 13. Le voy a pedir a ver si que me lea en la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia de Estudio Las Américas. Por favor. Hebreos 6, 13 al 20 dice la palabra de Dios, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré, y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos refugiamos y asimismo de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Amén. Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, primeramente ponerte esa predicación en tus manos, Señor, tú eres el que usa y guía el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, que anda presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, tú guíalos, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos usando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, para los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues, Padre, que podamos aprender algo de tu palabra en este mañana, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Y pues, Padre, también venimos ante ti a ponerte cada líder en tus manos, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones, Señor, tú sabes
lo que está ocurriendo, Señor, alrededor del mundo, con cada iglesia y cada familia, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú síguelos usando, Señor, y síguelos guiando, Señor. Nuevamente que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y pues Padre, tú conoces la situación, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. Y pues, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Es una bendición poder analizar, aprender qué dice la palabra de Dios. Dios hace un juramento a Abraham. ¿Quién es Abraham? Es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es algo muy significativo porque fue antes de la ley. Antes que la ley fuera, fue que por fe. Fue por fe. Por eso vamos a leer nuevamente en la Biblia de las Américas como nos lo presenta. El capítulo 6 de Hebreos, versículo 3 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. 14, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. El 15, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Repito el 15, y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Al 16, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. El 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus propósitos, interpuso un juramento. El 18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El 19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra detrás del velo. 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Son 7 versículos, pero son algo grande y maravilloso que pues es digno de ser analizado. ¿Por qué? Es una promesa y un juramento inquebrantable lo que estamos viendo. ¿Quién hizo ese pacto o esa promesa? Dios mismo. Y dice su palabra que no habiendo más otro personaje, otra persona más alto que él, juró por sí mismo, porque no había nadie más alto que él, más que él mismo. Hizo ese juramento, ¿verdad? Juró. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Vamos a analizar versículo por versículo y vemos entonces qué es lo que nos dice la palabra de Dios. El 13 al 15 es una sola idea, porque prometió Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. El que Dios haya jurado por sí mismo nos da el entendimiento de la intensidad o la capacidad o el tamaño de su fortaleza, de su poder, de su potencia para cada cosa. Y dice ahí en Génesis 22, 16, cuando hace el juramento, si me lo lees, decir por favor. Génesis 22, ¿qué? Génesis 22, 16. Es donde vemos que Dios hace el juramento del Antiguo Testamento. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Amén. ¿Hasta ahí? Vemos entonces ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, no nomás creía en Dios, le creyó a Dios. Es muy importante enfatizar o afirmar o reafirmar que no basta creer en Dios. Hay que creerle a Dios, y si le creemos a Dios, creemos en el Hijo al cual envió. Estamos viendo que ¿qué hizo Abraham? Un acto de obediencia. Le pidió a su hijo, en esa narración ahí en Génesis 22, todo el capítulo, nos damos cuenta que obedeció a Abraham. ¿Sacrificó a Isaac? No lo sacrificó.
Físicamente no, pero en su corazón lo hizo. Obedeció a Dios, ¿verdad? Dice, no me negaste a tu hijo, tu único. El verso dice Lucas 1:73. Dice la palabra de Dios del juramento que juró a Abraham nuestro padre, que nos había de dar. Amén. Que nos dio, que nos había, que ya nos dio. Un juramento que somos todos hijos de Abraham biológicamente, claro que no. Espiritualmente, por la fe de Abraham. Precisamente el creyente tenemos como padre de la fe en la Biblia, en Hebreos 11, la historia de todos los siervos de Dios por fe. Y precisamente Abraham es el mayor, se presenta como el mayor de todos. Y nos deja el entendimiento de que la fe en qué, porque hay muchas clases de fe. La fe salvadora es creerle a Dios. La fe que nos lleva a la vida eterna es creer, no nomás creer en Dios, creerle a Dios, porque es por Él mismo juró, no habiendo nadie más alto que Él, más que Él mismo. Hay mucha enseñanza en la palabra de Dios y nosotros vamos a Isaías y es un comentario muy necesario hacerlo. En Isaías nos habla mucho Dios mismo por medio de su palabra y nos dice que Él no conoció otro Dios y que no compartirá su gloria con nadie. Él es el único Dios y hace una afirmación: ¿a qué me comparas cuando te haces algo que me representa según tú? Ni me has visto, no me conoces, no sabes cómo soy. Yo me he presentado a ti de una manera que no te afecte, porque por el pecado estás tan débil que te puedo consumir. Por eso utilizo siervos para hablarte, porque el pecado ha dañado al ser humano y no tenemos ni ha tenido la capacidad el ser humano para presentarse delante de Dios. El único que se ha presentado delante de Dios son aquellos hombres o varones elegidos por Él mismo, como el caso precisamente de Moisés, de Abraham. Hay muchas otras personas que han estado en la presencia de Dios, como Pablo, que subió, pero no físicamente, subió en espíritu al tercer cielo. Somos humanos y tenemos la necesidad de entender que el pecado nos hace débiles delante de Dios, que su santidad, su potencia, su poder, si nos habla directamente, nos consume con su aliento. ¿Por qué? Porque es santo. Entonces usa que seres humanos para comunicar con los humanos. Y nos deja ver y nos deja la enseñanza que Él nos ama de tal manera, y eso lo podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y podemos ver que aquí habla porque por medio de siervos de Él, elegidos de Él, nos enseña, nos habla, envió a su Hijo en forma humana para que nos hablara humanamente, aunque Él no era humano completamente, era completamente Dios, completamente hombre. Es necesario que entendamos que Dios muestra su amor, como dice Romanos 5:8, para con nosotros, que aun siendo pecadores, envió a su Hijo que murió por nosotros, para fin de ¿qué? De confirmar la promesa que Él hizo a Abraham. No nada más de que iba a tener muchos hijos en la fe, sino que de Abraham salió la simiente de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. De ahí vemos todo esto a base de estudios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué entendemos? Que Dios nos ama de tal manera que no podemos dejar de entender que estamos en este mundo con un propósito divino, bajo un juramento de protección y de vida eterna a todo aquel, a fuerzas no, voluntariamente, a todo aquel que verdaderamente cree en el Hijo, a todo aquel que verdaderamente le cree al Padre, que envió a su Hijo. El Antiguo Testamento era un juramento de bendición y todo para Abraham, para que de ahí en el plan divino de Dios fluyera lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, lo que ahora conocemos que vino el Señor a cumplir la ley, no vino a quitarla, vino a cumplirla. Pues es necesario que entendamos cuál es la necesidad de entender todo esto que nos enseña la palabra de Dios. Pues el juramento que hizo Dios mismo por Él mismo es una enseñanza de amor, de paciencia para con nosotros. ¿Lo queremos entender? Si no, pues depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que Dios nos habla de una u otra manera. Dios es amor, ciertamente que sí, pero es justo. Nosotros nos desesperamos
Nosotros nos cansamos, nosotros queremos todo al instante y ten paciencia, espérate. Aquí dice el versículo 14 de Hebreos 6. Dice la palabra de Dios, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Amén, diciendo de cierto te bendeciré. Pero ¿qué es lo que el ser humano quiere? Ya, bendíceme, yo lo necesito ahorita. Dios sabe cuándo es necesario darnos la bendición. Dios sabe cuándo la necesitamos realmente. ¿Qué necesitamos? Ser probados constantemente si ese amor verdadero es para Dios. Si esa fidelidad, como decimos como cristianos, que seguimos a Cristo, es para con Dios. Dios conoce el pensamiento y el corazón de cada ser humano. Dios no puede ser burlado, y lo podemos ver en Gálatas 6:7, que nos dice, no es rey. Dios no puede ser burlado. Ciertamente que lo que el hombre sembrare, o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Son cosas que nos enseña por medio de su palabra. Son versículos bíblicos que son inspirados divinamente por el Espíritu Santo para guianza. ¿Guianza de quién? De todo aquel que quiera creerle a Dios verdaderamente. De todo aquel que desee conocer verdaderamente el amor divino de Dios. ¿Nos bendice? Sí. Pero que necesitamos entender que debemos tener paciencia. Debemos tener esa capacidad de saber esperar, ¿verdad? Que dice Génesis 22:17. Dice la palabra de Dios, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Vemos entonces que dice, yo te voy a multiplicar, pero no hijos físicos, sino, o biológicos, como lo quiera ver, sino hijos espirituales, por la fe. El personaje de Abraham en los judíos es alguien demasiado de mucha importancia, al igual que para nosotros debe de serlo, pero más importancia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? Que dice, cuando nosotros vamos entendiendo ese amor, esas promesas juradas de Dios, tenemos la capacidad de decir sí o no te acepto como Dios mío, como Padre mío en Cristo Jesús, como mi único y vuestro Salvador. Y tenemos la capacidad de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como dice en Jeremías 33:3, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que nos dice Dios mismo en su palabra? Esos son versículos que ya hemos conocido, que ya hemos oído, no sé si lo entendemos. Es algo que debemos tener muy conscientemente, de que Dios nos abre el camino por medio de nuestro Señor Jesucristo para tener la comunicación con Él constantemente. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Adelante, lo tienes. Jeremías 23:3 dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Grandes, clama a mí, gracias amiga. Clama a mí, ¿qué es clama a mí? Háblame, comunícate conmigo, tienes entrada libre por medio de Jesucristo, mi Hijo, es lo que nos dice el Padre. Clama a mí para poderte enseñar cosas grandes y maravillosas que tú no conoces y ni las puedes entender si no has aceptado a Cristo como tu único y vuestro Salvador. ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu del Señor en ti. Y eso es algo que debemos tener muy claro. Podemos decir, yo soy cristiano. Si eres cristiano, tiene que haber frutos de que el Espíritu Santo mora en cada cristiano. Porque hay ese versículo, lo voy a repetir, lo he dicho, lo seguiré repitiendo, 1 Corintios 2:14, que dice, es necesario que lo entendamos, porque no nomás es decir yo soy cristiano. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Y no las puede entender. Clama a mí, yo te voy a enseñar. Sí, pero si tienes el Espíritu Santo en ti mismo. Gracias. ¿Y cómo se obtiene eso? Lo repito, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Es una repartición de amor verdadero de Dios para todo el mundo, pero no todos
vienen o venimos a los pies de Cristo. Gracias a Dios por cada uno de los que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque nos habló, oímos y no nos resistimos, y vamos a ver de qué se trata. Y nos damos cuenta que es más importante lo espiritual, cosas reveladas por medio de su Espíritu Santo a cada creyente. La vida eterna, ¿por qué es eterna? Porque nunca se acaba. La vida física en este mundo es pasajera, pero lo entendemos. Si no ponemos atención y no queremos entender, pues no vamos a entender nada. Vamos a hablar, vamos a decir, vamos a criticar, pero no hay entendimiento en lo que hablamos o decimos, porque no estamos aceptando el entender, el conocer el verdadero amor de Dios para con toda la humanidad. Por eso están los mandamientos en el Nuevo Testamento. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿es eso realmente lo que pasa en el mundo? No. Se ve el sufrimiento de alguien más y pasamos como si no fuera nada, cuando es tu prójimo el que está padeciendo. Que vemos en este mundo una lucha de poder constante. ¿Por qué? Por lo material. Porque me interesa lo material. ¿Qué te vas a llevar cuando te vayas? ¿Qué se llevan todos aquellos reyes y reinas que han muerto? ¿Qué se han llevado de todo su reinado? Nada. Nada. Y eso es para cada persona. Ama a tu prójimo. Es difícil amar. Muchas de las veces son personas difíciles de amar. Ciertamente que sí. Pero eso no nos quita que tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ser pacientes, ser tranquilos, esperando siempre. Muchas de las veces cuando vamos compartiendo la palabra de Dios se nos insulta, se nos humilla, se nos dice esto, lo otro. Aún sin embargo sabemos que a quién le están diciendo: a Dios, no a nosotros. ¿De quién es la palabra? De Dios. ¿Quién es el que dice ama a tu prójimo? Dios mismo. ¿Quién es el que dice mira, clama a mí? Y si realmente tienes fe en mí, yo te voy a responder. Y no nomás te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo podemos tener el Espíritu Santo de Dios si no lo aceptamos? ¿Cómo podemos decir, es que no estamos bajo los mandamientos, no estamos bajo la ley, cuando no hemos aceptado a aquel que vino a cumplir la ley? Si alguien no ha aceptado a Cristo, genuinamente está bajo la ley. ¿Le guste o no le guste? Porque no vino Jesús nada más por venir por gusto. Vino a cumplir una misión que el Padre le envió, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos la capacidad de clamar a Dios, de decirle: ayúdame, estoy en una situación, no entiendo por qué estoy pasando esta situación, pero ayúdame. ¿Cómo? No que me la quites, sino dame la fuerza para pasarla, porque estoy seguro que esta prueba, esta situación, la necesito pasar porque necesito aprender algo que tú me quieres enseñar. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pues precisamente porque envió a su Hijo. ¿Por qué? No pecó. Porque tuvo que subir al madero. Porque tuvo que venir a cumplir la ley en lugar de todos. Porque el amor de Dios, pero en obediencia ¿de quién? Del Hijo al Padre. Y es lo que necesitamos aprender, que nuestro Señor Jesucristo fue obediente, como dice Filipenses capítulo 2, que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Pero quedó muerto? No. Resucitó al tercer día. Y es el camino, la verdad, de la vida eterna, si lo queremos. Pero necesitas razonar y entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Clama a mí, sí. Si me crees, o nomás clamas porque quieres que te solucione un problema y ya. Eso no es fe. Y Dios no va a cumplir antojos a nadie. Dios suple necesidades, no cumple necedades. Queremos conocer las cosas de Dios, necesitamos ahondar en las cosas de Dios, pero con un deseo y un anhelo verdadero, porque es la vida eterna la que nos interesa. Esto es pasajero, y más cuando ya estamos centrados en edad como su servidor. Debemos pensar más las cosas. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué me fastidia mi hermano en Cristo? ¿Por qué me fastidia mi familiar, mi tío, mi prima, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está esa obediencia?
de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu hermano, a tu hermana, y espiritual y físicamente. Pero lo hacemos. Queremos bendiciones, pero no queremos responsabilidades, no queremos obligaciones. Queremos la bendición, pero no lo que bendice. Es que Dios, ¿qué quieres? ¿Vida eterna con Dios o un eterno sufrimiento en el lago de fuego? Eso depende de cada quien. Si Dios mismo le dijo a Israel, tienes dos caminos, pero tú decides cuál vas a seguir, camino de vida hacia arriba y el camino de muerte hacia abajo. De ti depende. Precisamente en Proverbio, no me acuerdo cuál es el 15, el camino hacia la vida es hacia arriba, que nos habla precisamente de eso. No recuerdo exactamente si es el 15 o... No voy a echar mentiras, no me acuerdo, ¿verdad? Son cosas que debemos entender, que Dios nos bendice, nos da, sí, pero a cambio de ¿qué? ¿Lo tienes? A cambio de la obediencia, a cambio de que le creamos verdaderamente. No nomás creerle en Él, sino creerle a Él, buscarle a Él. Entonces podemos decir confiadamente, ¿verdad? Y entender lo que nos dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Lo tienes? Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Amén, para apartarse del infierno abajo, camino de muerte. La muerte en la Biblia, gracias amigo, es diferente a la muerte física en este mundo. La muerte espiritual es apartados, alejados de Dios, separados de Dios. Es como la palabra santo, santidad. ¿Qué es santidad? Apartados del mundo, apartados del pecado. Son contrarias, ¿verdad? Pero cada quien depende de qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? ¿Qué quieres aprender? El Espíritu Santo de Dios está ahí para enseñarnos. Él nos guiará a toda verdad, dice su palabra. Pero pues depende de cada quien, ¿verdad? Es decisión tuya, personal, para con Dios, cada quien. Pero una cosa sí es segura: si no buscas a Dios, ¿a quién andas buscando? El versículo 14, ¿qué leímos? El 15, ¿qué dice? De Hebreos 6. Hebreos 6:15 dice la palabra de Dios: y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Gracias. Y así con largura. No es luego, gracias amigo. Es pacientemente, esperando, confiando en aquel que hizo las promesas. No una, hizo muchas promesas por medio del Señor Jesucristo. Y las creemos, bueno, eso depende de cada quien. ¿Qué dice el Salmo 41? Dice la palabra de Dios: resignadamente esperé a Jehová, e inclinándose a mí, y oyó mi clamor. Resignada, gracias amigo. Resignada, pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué pasó? Con esa paciencia, repito, muchas veces queremos que Dios obre ya, quítamelo. ¿Por qué? No, es necesario que pasemos por esas situaciones, porque es necesario que entendamos que todo ser humano está siendo probado constantemente para ver si realmente es verdadero esa fe en Cristo Jesús, en Dios mismo. No nos gusta. ¿A quién le gusta ser probado? ¿A quién le gusta? Pero Dios sabe qué es lo que necesitamos para ser perfeccionados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. A fin de que seamos o tengamos la capacidad necesaria con la ayuda de Dios en Cristo Jesús para estar en su presencia. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Amén. Si vemos Filipenses 1:6 también, van juntos a esos versículos. ¿Qué está haciendo? Está formando la imagen de su Hijo. ¿En quién? En cada el carácter de Dios mismo, el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. No nos gusta, no queremos, pero es necesario. ¿Lo tienes?
Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Confiando en esto, resignadamente, con paciencia. Espero en Dios y ¿te dije gracias, amigo? Ok, ya lo hago sin. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo esas promesas. Y si nosotros no nomás creemos en Dios, le creemos a Dios. ¿Por qué le creemos a Dios? Números 19 al 20. Número 23, 19 al 20, perdón. Números 23, 19 y 20 dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí yo he tomado bendición, él bendijo y no podré revocarla. Amén. Y no puede revocar, gracias, la bendición. Pero ¿cómo debemos esperar en Dios? Pacientemente. Ahí en Josué 1.8 nos exhorta a algo muy especial que debemos tener. ¿Por qué? Porque se necesita. ¿Qué se necesita? Tener eso precisamente. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Era el 9 o el 8? Esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiere que fueres. Amén. Gracias. Sentada la fe en su palabra, en Cristo Jesús, nos presentamos valientemente a las pruebas que nos envíe o que Dios permita que pasemos, porque sabemos y entendemos que estamos siendo formados. Entonces se necesita que mucho valor, ser valientes, ser esforzados, tener paciencia, pero la tenemos, queremos, pues eso es de cada quien, ¿verdad? Que es lo que tenemos que entender, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que no cumpla lo que Él prometió. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es un ser humano. Dios sí fue el creador de la humanidad, de lo terrenal. Pero Él no es un ser humano. A veces por práctica o por costumbre, cuando habla de Padre, pensamos en el Padre terrenal o comparamos y no. Dios no es un ser humano, es el creador de la humanidad. Digan lo que digan y piensen lo que piensen. Dios es el creador, somos creación, no somos evolución. Ni somos creación de nadie más, como dicen por ahí, de quién sabe quién. Cada quien puede creer lo que quiere y se le respeta, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es el creador del ser humano, de la humanidad. Y fue hecho a su imagen, dice Génesis. Pero ¿qué pasa? Dañó la imagen del Señor, ¿quién? El enemigo. Por eso ahora estamos siendo formados a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Mandado por quién? Por Dios mismo, es Dios mismo. Obrando, como dice allí Filipenses 2:6. El que empezó la obra en vosotros, la terminará. No va a dejar, hay que se quede, no. Va a terminar la obra en cada uno que decida decir sí. Yo me esfuerzo a ser valiente y tengo paciencia para esperar en tus promesas. Y cada día darle honra y gloria. Pero eso depende de cada quien. Una cosa es vivir en santidad, porque eso es vivir en santidad, separados del mundo, de las cosas del mundo, y no que te encierres y ya no hagas nada, no ves ni la televisión. No está diciendo eso. Tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Es precisamente ese deseo, ese anhelo de conocer más, ese anhelo de obedecer a aquel que es el creador de todo, ha mostrado su amor para con nosotros, pero nosotros que estamos mostrando, estamos correspondiendo a ese amor. Ahora, como creyentes es un poquito más duro, porque si decimos que somos cristianos y no queremos hacer las cosas que nos dicta la palabra de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, entonces debemos analizarnos nosotros mismos. ¿Qué es examinarnos a vosotros mismos? La misma Biblia nos enseña, ¿sabes qué? Nadie te tiene por qué juzgar. Dios es el que juzga nada más, el Señor. Pero que debemos estar seguros de que estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Por eso, ¿lo tienes? ¿Qué es? Según Corintios 13:5 dice la palabra de Dios,
Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia, amiga? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Es que estemos nosotros confirmados, confirmando nosotros mismos delante de Dios, a manera de poder tener el Espíritu Santo y discernir de qué nos está hablando y poder clamarle a Dios en nuestras necesidades. Dame la fortaleza, suple mis necesidades, tú las conoces según tu voluntad. Si es la voluntad de Dios que el ser humano sea probado constantemente, hay muchas maneras que Dios nos prueba. En enfermedades, en tribulaciones, en riquezas, en pobrezas y en todo el ser humano es probado. Porque ¿qué nos llevamos de aquí? Nada. Inclusive este cuerpo aquí se queda. Es necesario que entendamos que Dios nos habla y dice, ¿sabes qué? Necesitas ser muy valiente para aceptar y pasar las pruebas que tienes que pasar para que puedas entrar al reino celestial. Hay un versículo, no me acuerdo, en Hechos que dice que es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Es menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora puede decirse, oye, pero estar sufriendo todo el tiempo. No. Hay momentos de gozo, de alegría. Si nosotros vemos en Cantares o de Eclesiastés, habla de que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. A todo hay un tiempo. Pero cada uno va sembrando lo que va a ir cosechando. Según cómo me porte, es lo que voy a obtener. Según con lo que haga, porque hay un versículo en la Biblia que dice la regla de oro del Mateo, que dice, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y es algo que debemos tener muy presente. Dios nos hace promesas, pero también nos deja estatutos, mandamientos y reglas de cómo debemos vivir como cristianos. Repito, si somos cristianos, seguimos la voluntad que está escrita en la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo. Vamos aplicándolas a nuestras vidas, viviendo según nosotros vayamos entendiendo y siendo guiados por el Espíritu Santo, no haciendo nuestra voluntad propia. Es que Dios no quiere que seas esclavo, que no tengas decisión, tenemos libre albedrío. Por eso es de que muchas veces fallamos. Por eso es de que vemos ahí en que 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 que dice, son cosas que debemos tener muy presente, que Dios nos da completamente, y la Biblia lo dice. Nos da somos pasados por prueba, pero juntamente con esa prueba nos da la salida. Lo que necesitamos es entender que debemos creerle a Dios, no nomás creer en Dios. ¿Lo tienes, verdad? Primera de Pedro 2:1 y 2. Sí. Que si alguno pecare, ¿o es primera o segunda? Primera de Juan 2:1 y 2. Juan, perdón. Me equivoqué hasta de apóstol. Adelante. Primera de Juan 2:1 y 2 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Qué es lo que vemos? La obediencia trae bendición. Y bendice, bendiciendo bendijo a quien, Abraham. ¿Por qué? Por obediencia, por esa fe que él tuvo, le creyó a Dios. ¿Y qué es lo que debemos entender? Que es un ejemplo y eso es lo que tenemos como base humana. Abraham como hombre, creyéndole a Dios. No nomás creyendo. Y como vino a ser que Padre de todos aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús, en la salvación en Cristo Jesús. Por eso que es el Padre de la fe, ¿verdad? El versículo 16, ¿qué dice? De Hebreos 6. Dice la palabra de Dios, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Si el juramento entre hombres, entre humanos,
tiene validez ahora el juramento del Padre que dice Éxodo 22:11. Dice la palabra de Dios, juramento de Jehová tendrá lugar entre ambos que no echo su mano a la hacienda de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Amén. Que hay un juramento, ¿verdad? Si tienes algo mío, te hallas algo mío y lo cuidas y me lo devuelves, no tienes por qué pagármelo. Y está hablando de animalitos aquí, de ovejas, algo así, ¿verdad? Entonces son ejemplos que nos da de que, mira, si el juramento entre hombres vale, o el juramento de Dios tiene mucho más valor. Pero eso depende de cada quien. ¿Quieres creerlo? ¿No quieres creerlo? Versículo 17 de Hebreos. Hebreos 6:17 dice la palabra de Dios, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Amén. Vemos en gracia. El juramento de Dios es tremendamente un ejemplo, una enseñanza de su grande amor, repito. Ahí en el Salmo 110:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿A quién se refiere? Gracias, amigo. A nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, ¿verdad? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Según el orden de quién? De Melquisedec. Si hemos leído la Biblia, sabemos de qué se trata. Hebreos 11:9. Dice la palabra de Dios, por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Israel y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Por fe habitó en la tierra prometida. Por fe habitamos el reino celestial. Por fe en Cristo Jesús. Es lo que debemos tener bien en cuenta, ¿verdad? Tito 1:2. Dice la palabra de Dios, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Según el Timoteo 1:9. Dice la palabra de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Dice el versículo 18, lo leo, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos refugiamos a sí mismo de la esperanza propuesta. ¿Qué es una esperanza? ¿Esperanza en qué? ¿En una promesa? Es por eso que debemos el versículo 18 que nos dice, ¿verdad? Para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es algo que debemos tener muy en mente, que Dios no puede mentir. Nos dice, nos promete y cumple. Prometió a su Hijo, lo envió. Desde Génesis, donde maldice a la víbora, que le dice que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, aunque la serpiente le herirá en el calcañar o en el talón o en el tobillo cerca. Ciertamente vemos que Dios no miente, nos ha cumplido hasta ahora. No lo vemos, no lo entendemos porque no queremos. Es aquí está en la Biblia, ¿verdad? El versículo 19 en Hebreos 6. Dice la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo. Y entró hasta dentro del velo. ¿Qué versículo dijimos? El 19. 19. Levítico 16:2. Dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entré en el santuario de velo adentro delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Amén. Vemos entonces que quién es el único que puede entrar constantemente ahí en donde está el ¿qué? Tu hermano que no entra todo el tiempo en el santuario del velo. ¿Quién es el único que puede entrar constantemente? Nuestro Señor Jesucristo. Tiene acceso ilimitado y nos ha dado esa capacidad de entrar al trono de la gracia cada creyente, ¿verdad? Gálatas 3:24. Dice la palabra de Dios, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo,
para que fuésemos justificados por la fe. Amén. Nuestro ayo que nos enseña fue la ley, que nos llevó a Cristo. Pero ¿qué es el propósito de Dios? Siempre tiene un propósito de bendecir al que realmente le cree, ¿verdad? En el versículo 20, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, Hebreos 6:20, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Amén. Por tanto, teniendo un gran... En Hebreos 4:14. Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Ya tenemos todo listo, todo preparado. Ya Jesucristo es el camino. Ya tenemos la entrada al trono de la gracia. Pero si realmente hemos tenido esa fe, esa seguridad de que estamos oyendo precisamente las enseñanzas y aplicando de nuestro Señor Jesucristo y aplicando nuestras enseñanzas a nuestras vidas. Que fallamos. Por eso vimos ahí en Juan, Primera de Juan capítulo 2, 1 y 2, ¿verdad? Si pecáramos, ¿por qué? Porque si pecamos, si fallamos. No vivimos en el pecado, pero si fallamos. Tenemos la bendición de ¿qué? De tener un pontífice, un sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice Hebreos 5:6? Dice la palabra de Dios, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias. Tenemos un sacerdote que eterno, que nos abrió el acceso completamente al reino celestial. Pero eso es si quieres. Es que la vida, ¿por qué no te das la oportunidad de tratar de entender un poco lo que es el amor de Dios para tu vida, para tus hijos, para tus nietos, para todo aquel que sea de tu simiente? ¿Por qué no te das la oportunidad de averiguar, de buscar qué es la palabra de Dios? No nos quedemos con lo que dijo alguien, no nos quedemos con lo que enseña alguien. Si es posible, no me creas ni a mí, porque yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Ve y busca a Dios en Cristo Jesús, a manera que tengamos o que tengas la dirección correcta del Espíritu Santo para tu vida y tengas la entrada al reino celestial. Pero eso depende de cada quien. En estos tiempos tan duros y tan difíciles, vemos que no hay amor. Hay quienes dicen y que agarran la Biblia y dicen, yo soy cristiano, y se comportan como si no lo fueran. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo, mira, estas son las promesas que tengo para ti. Ama a tu Dios, que es el que te creó con un propósito divino. ¿Por qué reniegas de tu vida si no piensas que realmente estás pasando porque Dios lo permite para que seas probado o probada según quien seas? Para ver si tu corazón realmente está ese amor, esa paciencia, esa verdad en ti. Clámame, dice Jeremías 33:3, con esa confianza, con esa seguridad de que me estás oyendo, de que tú me vas a revelar, de que tú me vas a guiar con tu Espíritu Santo al camino verdadero que es en Cristo Jesús. Piénsalo, analízalo y busca un razonamiento. No te dejes manipular, porque la ignorancia permite la manipulación. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, gracias por todas tus bondades, tus misericordias. Guárdanos, protégenos, bendice a nuestros hermanos y consiervos que están llevando servicios a tu nombre, para tu honra y gloria en estos momentos. Bendícelos, prospéralos a todos nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Perdona nuestras faltas porque fallamos, Señor, somos faltos delante de ti. Sé con ellos y sé con nosotros, perdona nuestras faltas, cuídanos y protégenos de todo mal. No nos dejes caer en las tentaciones, ni mucho menos. Líbranos de hombres malos, Señor, de seres ruines y perversos. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.